Porque hoy en día se dice, bueno, las aseguradoras ahora tienen que cumplir. No, las aseguradoras siempre debieron de. Okay. Lo que pasa es que no se le dio, no se reforzó ese tema de cumplimiento hacia las aseguradoras. Y lo que hoy en día sale no es una nueva normativa, es una norma que tiene una función de reglamento para darle aplicación a lo que ya la ley tradicionalmente especificaba. Y era que las aseguradoras eran sujetos obligados al cumplimiento de esa ley y tenían que cumplir con todos esos estándares que establecía la ley. Conocer al cliente, crear una estructura de cumplimiento, entrenar al personal en materia de prevención del lavado de activos, tener sistemas de gestión de riesgo, de alertas, de monitoreo transaccional, búsquedas en listas de alto riesgo, toda una serie de estándares que hoy en día su norma lo establece de manera muy clara, pero no es nada nuevo. Realmente simplemente lo que se le está dando es reforzando el cómo, ¿no? El cómo hacerlo, pero ya el qué existía del año 2002. Robert, entonces ya luego de esta introducción y el por qué, ahora mismo para ambientar al amigo televidente, el amigo o la amiga televidente, entonces sector seguros, tú has tenido una experiencia ya, lo conoces sus normativas, conoces esta normativa, conoces lo que está trabajando también para, como tú bien dices, a estos tiempos adecuar la ley que ya existe. ¿Cómo? Mucha gente nos puede estar preguntando, ¿cómo se lava dinero en seguros? O sea, ¿cuál es una posibilidad que hay? ¿Cómo se haría? O sea, para entender entonces lo que tú no deberías explicar de cómo prevenirlo. Claro. ¿Verdad? Mira, el lavado de activos tiene una serie de etapas, ¿no? 3 etapas básicas. La colocación, que es la primera etapa, donde comienza todo el proceso, la diversificación y luego la integración. Inmediatamente yo acepto dinero en efectivo de mis clientes. Podría estar en la primera etapa de colocación de dinero. Y eso es una realidad que se da en el sector seguro. Yo podría perfectamente pagar una prima de X valor, $500,000, 600,000, $1,000,000 de pesos en efectivo. Podría estar recibiendo dinero en efectivo producto de una actividad ilícita. Pero la diversificación quizá es donde tiene mayor peso, porque ustedes convierten, digamos, una póliza en un bien que yo puedo liquidar. Yo adquiero un yate, lo aseguro, lo siniestro, te pagué el dinero en efectivo de la prima de esa póliza en efectivo, me recibiste en dinero, asumamos que es ilícito, ¿no? Claro. Ahora yo siniestro un yate que compré por cualquier medio, no necesariamente lícito, ¿ok? Eso vamos a asumir que estamos en un ambiente de ilicitud, ¿no? Sí. Ahora yo voy, siniestro el yate y liquido tu póliza. Digo, bueno, yo tenía el yate asegurado. ¿Y pasó lo que dice en el contrato? Dame el dinero. Yo convierto el valor en efectivo con el que compré el yate en un cheque de la aseguradora. Ahora yo voy al banco y digo, quiero depositar ese dinero. El banco dice, ¿de dónde te saca ese dinero? Me lo dio la aseguradora. Míralo aquí, un cheque de la aseguradora. Eso viene de una póliza que yo tenía. Ya el dinero comienza a ponérsele capas, layers. Y precisamente por eso es que ustedes deberían de fungir, deberían de tener un efecto de prevención, deben de tener algunos controles en el sector para evitar ese tipo de prácticas. Conocer razonablemente al cliente. Claro. Conocer razonablemente, y tú que tú trabajaste en firma, Franklin, deben de entender el concepto de la razonabilidad o la materialidad. Claro. ¿no? Conocer materialmente la procedencia de los fondos. De esos fondos. Porque te pregunto yo, ustedes en los formularios de vinculación, en las aseguradoras que yo he estudiado, le preguntan cuánto más o menos son los ingresos mensuales de la persona. Y luego debajo, en el patrimonio, dicen, no, yo soy una persona que gano 50,000 pesos. Muchas veces es un tema impositivo, que creen que eso lo van a utilizar para fines fiscales. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que una persona que gane 50,000 pesos te esté asegurando un Lamborghini Murciélago, un Ferrari? No, esos un son vehículo, una jipeta de 3 millones de pesos. No, 4 millones de pesos. me estoy yendo al extremo para que entendamos bien la situación. No sé. No nos llegamos a preguntar, pero ¿y cómo este individuo puede adquirir este patrimonio? Claro.
O de repente los mismos corredores, que son consolidadores de información que ni la propia aseguradora tiene eso. Muchas veces. Porque usted conoce el negocio del cliente independientemente de la aseguradora. Y usted dirá, bueno, porque este individuo entre todas las aseguradoras tiene una flotilla de 500 vehículos asegurados. Pero ¿quién es él? No lo sé. Es un gran comerciante de transporte. Porque una flotilla de ese tipo ya la tendrán grandes compañías, ¿verdad que sí? Tú no lo conoces, no conoces procedencia de fondo, ni siquiera se ve, no hay una evidencia de un negocio lícito, pues evidentemente a lo que se está llamando al sector seguro es decir, ojo, tienen que comenzar a revisar esos temas y a documentarlo. Si el cliente sustenta esas operaciones, listo. Usted Roberto, tampoco pasamos a una etapa de ser investigadores. Yo no voy a caer atrás del cliente a ver qué está haciendo. Pero tú decís una parte muy importante. A veces un corredor de seguros que consolida tanta información, a veces, como tú bien dices, y lo veo razonable, un corredor de seguros a veces puede tener hasta más información que la aseguradora sobre un cliente. Claro. Y muchas veces porque ese cliente, y vamos a ponernos aquí como abogado del diablo, yo tengo ese cliente en vehículos en una aseguradora, pero el seguro de su casa, apartamento o villa en otra aseguradora. Entonces, estas aseguradoras quizás no tienen información completa a veces del cliente. Claro. El corredor sí la tiene. Entonces ahí me voy al sujeto obligado a reportar. Al final del día, recuerda que te hago la pregunta técnica porque muchos corredores de los cuales están viendo y van a ver esta entrevista, es una pregunta que se hacen. O sea, el corredor dice, pero ¿y por qué yo también voy a repetir la misma información que la aseguradora le va a pedir? Entonces, mi pregunta es, porque hay una duda con eso. ¿Sujeto obligado es el corredor y es la aseguradora también? Sí, ambos son sujetos obligados. ¿Pero se van a repetir tanta información? No necesariamente, porque ya tú lo acabas de decir, ¿no? El corredor ve el cliente en su consolidación. La aseguradora ve esa póliza que está adquiriendo. Ahora, lo que sí se va a tener que alinear de alguna manera es la forma en cómo yo, aseguradora, y tú, corredor, estás abordando al cliente. Porque al final, ¿de quién es el cliente? El cliente de la aseguradora. El riesgo del corredor. Bueno, el riesgo, ¿quién lo asume? Sí, pero al final la póliza, sí, ¿quién pero el le canal emite? comercial, o sea, el que te entra a la persona, cliente. al sistema. Llamémoslo una especie. Pero eso es, vamos a decir, mira, los aseguradores, exacto, el asegurador y corredor, manejan el término nuestro mutuo cliente. Perfecto. O sea que sobre ambos recae cierta parte de responsabilidad sobre el tema de reportar. Me queda perfectamente claro. Pero al final, lo que no podemos es asumir, bajo este enfoque de conocer al cliente y todo el tema, no podemos asumir el modelo de, bueno, esos son mis clientes. Y la póliza, tú no tienes que conocer nada sobre ellos porque son míos. Eso va a crear un conflicto. No, al final del día... Porque al final del día la aseguradora va a decir, pero es que... ambos tienen la información del cliente, claro. Ambos deben de tenerlo. Claro. ¿Y qué tienen que tener? Tienen que tener el mismo requerimiento de información de conozca a su cliente, que establezca en este caso la regulación. Es decir, el corredor de seguro no puede andar por un lado pidiendo, haciendo 3 preguntas y la aseguradora necesitando toda una serie de información, incluyendo documentos, etcétera. Roberto, de alguna manera van a tener que trabajar en equipo, fusionar ese procedimiento y vincular al cliente de una sola manera. Pregunto, como no experto en el tema, a un verdadero experto en el tema, ¿se va a reportar el cliente que compre hasta una póliza de 100 pesos? No, te comento. Porque mira por qué te lo digo. No, pero vamos a aclarecer el tema de reportar. Hay 2 reportes. No es reportar todo. Se reporta clientes que realicen operación en efectivo mayor a $10,000. Ahora en la revisión de la ley se está hablando de $15,000. Es decir, el cliente que vaya y te entregue durante un mismo día liquidación de prima de más de $15,000 en efectivo, tú tienes que hacer un reporte. Como en los bancos, hay que llenar un formulario. Exactamente. Ves que no es un tema nuevo. En la prensa se está hablando como si fuera algo nuevo. Lo que se está ahora es aumentando, se está llevando de 10 a 15. Eso siempre ha existido. Existe otro reporte que es el reporte de operación sospechosa. Y ese reporte de operación sospechosa es el reporte que se realiza cuando el cliente no puede sustentar sus operaciones o la procedencia de fondos, etc. Es cuando el corredor o la aseguradora ya se da cuenta de que está frente a un individuo que presume,
porque no es ministerio público para acusarlo, pero presume que el dinero procede de una actividad ilícita. O quizás puede ser un cliente conocido que sale en un tema en los medios, que es acusado real y efectivamente, que no es un tema de presunción, sino que un tema real de que determina un cliente que lo está buscando la Interpol o sale en una de estas listas internacionales. Si usted determina mediante cruce de información en listas, que es una de las responsabilidades que se tiene como sujeto obligado, que ese individuo usted le maneja una cartera de tema de cubrir, de cobertura de riesgo, ¿ok? De cobertura de riesgo, usted tiene que reportar esa operación. Claro. Que cada cliente que llega voy a tener que ir, mira, aquí está fulano. No, o sea, esto es un tema técnico que se debe de ver de una forma sistemática, con herramientas, y cómo el corredor, supongamos teniendo sucursales, consolida que todas sus operaciones en un día llegan a un umbral, necesariamente a través de herramientas. ¿Cómo un corredor determina señales de alerta? Por ejemplo, que el cliente a usted vincularlo le dijo que manejaba patrimonio por cerca de $1 millón de pesos y luego le está manejando patrimonio por 50, 200 millones de pesos. Sí. Eso usted tiene que tenerlo en alguna base de datos, tiene que convertir todo ese Big Data en un Smart Data y decir, óyeme, observo a este cliente porque sobre la base de la razonabilidad del conocimiento que tenemos el cliente, usted nunca conoce realmente y totalmente al cliente. Claro. Si yo te preguntara, probablemente tú le preguntas a una persona con 20 años de casado, ¿usted realmente conoce a su esposa? Y dice, todavía, ayer me hizo un asunto que yo nunca me hubiese imaginado. Todos los días tú conoces, es verdad, mucho claro. menos vas a conocer a un cliente que por primera vez se sienta en tu escritorio a tomarse un café. Por eso digo, es un tratamiento, es razonable, es material, pero debe estar documentado. Diferente es lo que hoy en día se tiene como cultura. ¿Usted conoce a su cliente? Sí, mira, yo tengo una copia de su cédula. Eso no es conocer a su cliente. Mucho menos cuando es un cliente que le tiene 50 vehículos, dentro de los cuales de ellos hay algunos que valen más de $100,000. Eso, como no son muchos los que pueden tener esa cantidad de patrimonio, entonces tenemos que observarlo y tratarlo con mucho cariño, ¿verdad? Brindarle el café, sentarlo y pedirle un poquito más de información para entender de dónde proceden en esos bienes y conocerlo razonablemente.